En esta conferencia conoceremos cómo el gobierno de la inteligencia artificial se convierte en el punto de partida para el crecimiento sostenible, transparente y humano de las empresas del futuro. Vamos a recibir, por favor, con un fuerte aplauso a Alejandra María Gallón Londoño. Bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Momento del almuerzo. Prometo utilizar un lenguaje cercano y ameno. Antes de iniciar yo quisiera entender un poquito este público. ¿Cuántos de acá somos estudiantes? Yo todavía soy estudiante, pero bueno, de pregrado. Ok. ¿Cuántos empresarios? Muy bien. Varios roles compartidos. Ok. Bien. ¿Cuántos ya han hecho un agente de AI? Ok, pocos, muy bien. ¿Cuántos un asistente? Muy bien. Están a meses, semanas de hacerlo. Ahora, que lo hayan experimentado todos. Yo trabajo en IBM, como se comentaba en mi presentación, hace 15 años. Tengo la fortuna de en mi día a día estar conversando con líderes de negocio, líderes de tecnología de las compañías más grandes del país y de la región, y eso nos permite desde IBM y a mí por fortuna tener una visión importante de cómo se adoptan y cuáles son los retos. Y cuáles son los retos para que la tecnología sea sostenible. Durante estos años hemos visto que llegan tecnologías que prometen transformarnos y al cabo de los meses desaparecen. Y desaparecen por muchas razones, pero una muy importante y que ojalá estemos todos de acuerdo, es esencial para que la AI nos entregue la promesa de captura de valor que está sobre la mesa, es la confianza. No va a existir eficiencia, productividad, si la AI que desplegamos no es confiable. Y por ello lo asociamos a la sostenibilidad. Me devuelvo un poquito. Estos datos van a sonar distantes para algunos de ustedes, pero quienes son empresarios y quienes están estudiando y prontamente van a tener su propia empresa o van a ser parte de una gran compañía, van a notar la complejidad que existe en las decisiones del día a día. Y van a notar que existen miles de proyectos corriendo en simultánea y que tenemos que realmente, ¿con esto puedo apuntar? ¿Con esto puedo apuntar? No, ok. Entonces con mi mano puedo apuntar. El 71% de los altos ejecutivos del mundo reconocen que es mucho más valioso la confianza del cliente que desplegar un nuevo producto que sea exitoso. Me va a traer mucha más rentabilidad tener en el cliente, en el tiempo, esa confianza respecto a mi marca. Ahora, reconocen también esos líderes que el 27% de los productos, de las iniciativas que se lancen con una GenAI responsable van a tener mayor éxito e impacto en los ingresos. Pero solamente el 21% de esos líderes identifican que sus compañías le están prestando atención a eso. Es decir, hay un gobierno que nos asegure en el tiempo que vamos a tener una AI responsable y que vamos entonces a ser confiables. ¿Eso qué implicación tiene? A ver, ¿vas a tomar una foto? ¿Me devuelvo? Sí, ok. Eso preocupa porque por un lado decimos, la confianza es lo más importante. AI está acá para acelerarme, pero Dios proveerá, más o menos. No puede ser Dios proveerá. Cuando estemos trabajando en cualquier caso de uso de AI, en la construcción de AI, tenemos que cuidar por lo menos 5 dominios. 4 de ellos relativamente comunes. Por lo menos tenemos que asegurar que los datos, va a depender de la calidad de mis datos, el desempeño y la eficacia de mis modelos. La calidad de mis modelos van a determinar la explosión en productividad de los asistentes y de los agentes. Pero la posibilidad
de que esto en el tiempo sea efectivo, de que en el tiempo no se me degrade, de que en el tiempo sea incontenible el manejo en una organización, va a depender del gobierno. Y el gobierno desde el inicio. Si ustedes apenas van a ser su primer agente, apenas van a empezar su compañía, apenas están en ese primer proceso, el gobierno es una ocupación del primer momento. La confianza en lo que va a pasar con la AI durante el tiempo lo tengo que abordar desde el momento cero. Y bueno, entonces ¿cómo se operacionaliza? Muy bonito las cuatro bolitas, ¿cierto? Pero entonces en la práctica, ¿qué hay que hacer? De una parte, en todo momento tengo que tener una visión holística que abarque tanto inteligencia artificial como los datos, como la privacidad. ¿Cómo así que la privacidad? Tenemos que ser absolutamente conscientes de cada dato que estamos usando, para qué lo podemos usar y quién lo puede usar. Esto es algo que nos cambió la vida a todos en el 2018, cuando existe una regulación muy clara al respecto. Y no considerar estos elementos desde el primer momento va a tener costos en el futuro, no nos va a ser sostenibles. Y claro, entonces tenemos que tener una gobernanza organizacional, pensar en la estrategia, pensar en la planificación, respondernos cuáles son nuestros principios, nuestras políticas, nuestro modelo operativo, pero eso tiene que estar acompasado de una gobernanza automatizada del ciclo de vida. ¿Cómo así que del ciclo de vida? Yo tengo que gobernar en todo momento, en el desarrollo, en la operación y en la gestión de lo que estoy trabajando. Esto es complejo, y más en una organización cuando crece. ¿Cómo lo hacemos en IBM? Bueno, porque además hay que equilibrar esto que les acabo de comentar con la innovación. ¿Qué implica entonces? Los principios de confianza tienen que estar muy claros, y ya voy a pasar muy rapidito a IBM eso cómo aterriza para que me entiendan. Tienen que haber un encargado, un responsable, un equipo colegiado que esté atento a que esto que estoy definiendo como principio se vuelva cultura. Eso tiene que evolucionar en el tiempo y adaptarse, o sea que tengo que estar hablando de un programa, y esto me va a dar paso a soluciones confiables. En IBM, y acá se pone el tema muy interesante, y esto anótenselo y llévenselo para sus experiencias en el día a día y futuras. ¿Qué principios tenemos nosotros establecidos respecto a la gobernanza de la AI? Primero, estamos convencidos de que la inteligencia artificial no desplaza la inteligencia humana, viene para aumentarla. Tenemos casos reales ya aplicados. En IBM hemos transformado la mayoría de nuestras áreas de apoyo apalancadas en AI, y por darles un ejemplo, talento humano, que estaba todo el tiempo disponible para resolver preguntas de vacaciones, salario, ya no está disponible, ya todo se hace a través de un asistente. Lo puedo hacer a la 1 de la mañana en mi casa si quiero, o sea, tengo 24 horas esa atención. Pero de otra parte, ¿qué pasó con el equipo de talento humano? Evolucionó y está ahora ocupándose de lo importante, de lo esencial, de la evolución de la carrera de cada uno de nosotros, de cómo somos productivos, de cómo nos motivamos. Entonces, se desplazó al equipo de talento humano la AI en lo absoluto. Mejoró como usuario final mi experiencia, y al equipo de talento probablemente le dio sentido a lo que hace en el día a día. Segundo, los datos y el conocimiento pertenecen al creador. Esto sí que es delicado para que la AI sea sostenible. Estamos experimentando sin prestar mucha atención a de dónde vienen los datos, sin prestar mucha atención a el modelo que estoy usando, cómo fue entrenado. Y ese es un punto que puede tener consecuencias del tipo legales inclusive. En un momento les voy a mostrar algunos ejemplos, pero también de comportamiento del modelo, porque hay bias de género, hay bias de localización. Tengo que saber, es una obligación saber
y a tener un tratamiento de datos. ¿De dónde vinieron? ¿Estoy autorizado? ¿Y quién los puede ver? Y acá, por ejemplo, IBM, ¿cómo materializa esto? Nosotros tenemos una familia de modelos de lenguaje natural que se llaman Granite. Los pueden buscar, de hecho son modelos abiertos que pueden usarse sin costo. Y la política de IBM en este tema es tan radical y profunda que inclusive IBM da garantía respecto a que los datos tienen toda la traza y toda el linaje que garantiza que ustedes nunca van a tener un problema en cuanto al origen de esos datos, ¿vale? Y el tercer principio, las nuevas tecnologías deben ser transparentes y explicables, lo comentaba Sandra hace un momento. ¿Cómo así que transparentes y explicables? Tenemos que poder establecer cuál fue el racionamiento que se aplicó para tomar una decisión. Mi agente, mi asistente, yo tengo que poder entender la lógica, verla y tiene que ser trazable. Quien sea competente lo tiene que ver. Esos tres principios entonces lideran todo nuestro proceso de desarrollo en IBM, basados en pilares de confianza. Explicabilidad es lo que les acabo de comentar, transparencia es que se puede ver, justicia, hay equidad en los datos, privacidad, corresponde a quien puede ver la información y robustez, listos para escalar. Y todo ello permeado a través de un equipo. Acá solamente IBM es una compañía que opera en más de 175 países, creo que son los datos que vienen, voy a adelantar. Miren la complejidad, 175 países, más de 5.000 procesos, más de 400 entidades legales, más de 55.000 socios comerciales, 13.000 proveedores. Es decir, tenemos una responsabilidad enorme de atender el gobierno y de asegurar que todo lo que hacemos tiene un fin premeditado. Devolviéndome entonces un poco, ustedes se preguntarán, Dios, pero ¿de verdad esto es importante? Va a depender, por supuesto, del tamaño, pero no esperen a que llegue la complejidad. La tecnología avanza muy rápido, lo decía Sandra hace un momento, lo están experimentando ustedes. Todos los fabricantes están todos los días entregando innovación. Esos avances vienen con riesgos amplificados, pero también con nuevos riesgos. ¿Cómo así que riesgos amplificados? Muchas de nuestras prácticas ya representan hoy riesgos en el día a día. La decisión de las personas ya representa riesgos en el día a día. Pero con AI, con agentes que tienen la capacidad de accionar, esos riesgos se amplifican exponencialmente en muchísimos casos. Y además surgen nuevos riesgos, nuevos desafíos e impactos sociales. No me detengo acá, yo creería que ustedes van a tener acceso a las memorias y en su defecto, hoy voy a hacer un post en LinkedIn y pongo un link para que puedan acceder a ellas, pero los invito entonces a que recorran este paper donde se explica uno a uno cuáles son los riesgos, por qué son ampliados o por qué son nuevos, cuáles son los desafíos y cuáles son los impactos sociales. El impacto social que podemos generar cada uno de nosotros si no tenemos la conciencia de cómo mitigar y enfrentar estos desafíos, pasan por impacto en la dignidad humana. ¿Cómo me siento ante el potencial desplazamiento de mi capacidad por AI? Impacto en la agencia humana, que me declaro impactada. ¿Hasta qué punto estoy dejando de ser autónomo para tomar algunas decisiones porque AI me está ayudando? Y entonces ya me empieza a dar una perecita pensar. A mí ese en particular me tiene pensando bastante. Impacto en el empleo, cómo va a evolucionar esto, pero IBM, como les decía, está convencido de que no viene para desplazar, sino para aumentar. E impacto en el medio ambiente. Habrán escuchado ustedes que hay una cantidad de acciones repetitivas que hace AI que lleva a que haya consumo de energía y esto es algo que nos importa. Como si no fuera lo suficientemente complejo pensar en
los modelos, los datos, las aplicaciones, los productos, las políticas, el gobierno, el cumplimiento. Cuando estamos en una compañía, hay roles que están cuidando diferentes puntos para que la compañía sea sostenible. Tenemos al director de privacidad, que se está ocupando de evitar sanciones por el uso de la data, el director de datos que se está ocupando porque los datos estén fluyendo para los diferentes casos de uso, el de cumplimiento y riesgos que está asegurando que haya un inventario y que los modelos cumplan con aquello para lo que están planeados. Que todo este engranaje, este universo funcione y esté atendiendo a los intereses de los diferentes cuidadores, llamémoslo de esa manera, exige en definitiva un sistema integrado de gestión de gobernanza. La gestión de la gobernanza arranca por la gobernanza de los datos. Hoy estamos ocupándonos mucho de la inteligencia artificial. Si el substrato, que son los datos, no está cuidado, nos vamos a chocar. Los datos debemos tener que saber cuál es su procedencia, de dónde vienen. Debemos saber que son confiables, que hemos cuidado elementos como derechos de autor, que no tienen contenido de odio, de bias. Y tenemos que asegurar que esos datos fluyen en la organización con un gobierno. Por darles un ejemplo, IBM, y esto sí que acelera, ha establecido un catálogo de más de 1000 conjuntos de datos para que cada uno de nosotros como empleados los usemos. Entonces no nos tenemos que preocupar. Y allí entonces empezamos a ver pistas de dónde el gobierno ya empieza a acelerarme, porque le quita a cada uno la tarea de preocuparse por las bases y le da lineamientos para avanzar. Ok. Ya les conté que IBM se enfrenta a una complejidad muy grande y eso es lo que me permite hoy estar acá diciéndoles, muchachos, tengan esto en cuenta. ¿Por qué? Porque IBM ha adoptado una ruta en la que ha definido ser cliente cero. ¿Cómo así que cliente cero? Todo lo que nosotros desarrollamos lo usamos nosotros primero. Ese fue un cambio dramático en nuestra aproximación de los últimos 5 años. Y nosotros llevamos trabajando en inteligencia artificial hace más de 30 años. Esto significa que, teniendo el reto que tenemos, nuestra decisión de ser confiables, lo que les podemos transmitir es producto de nuestra experiencia. Esto en la práctica, en la forma de operacionalizar, implica que cualquier modelo, dato, proceso de negocio, producto u oferta tiene que pasar por un tamizaje que establece si entra o no al modelo continuo de ciclo de vida. Si no entra, cada cual tendrá que hacerse cargo de los resultados, pero si entra, habrá una evaluación, habrán paneles de control integrados que nos va a dar transparencia a todos de cómo se está comportando el caso de uso y habrá una gobernanza para remediar y entrar en ese círculo virtuoso. Pregúntense en su día a día cómo logran ese círculo virtuoso. No es una foto, no es el caso de uso hoy me funciona, para adelante y me olvidé. Porque saben cómo se van a dar cuenta que en el tiempo dejó de funcionar. Cuando el usuario final esté molesto porque llegó a una cita que no existía. Cuando el usuario interno no adopte la tecnología porque al principio parecía maravillosa, pero después de un tiempo ya no estaba haciendo lo que se estaba esperando. Eso es lo que cuida el monitoreo del ciclo de vida continuo. ¿Esto tiene un costo? Claro que sí, implica una inversión en tiempo, en recursos, pero es una inversión que genera un valor tangible en el tiempo. Definitivamente invertir en gobierno va a tener una justificación desde la aversión a la pérdida. Voy a evitar ser multado, voy a evitar perder clientes y también va a tener una justificación desde la generación de valor. Voy a poder generar productos sostenibles en el tiempo, voy a poder escalar, voy a poder crecer, dar paso a mis ingresos.
En IBM, ¿esto qué ha pasado? Bueno, si ustedes dicen que esto sí da rédito, ¿qué ha pasado en IBM? Hoy podemos decir que AI interactúa con 5.500 aplicaciones en el marco de un gobierno. Estamos tranquilos, estamos cumpliendo. Pudimos lanzar un nuevo programa de cumplimiento en 6 semanas. Esto fue el año pasado en el marco de una transformación completa. Tenemos más de 1.000 conjuntos de datos y modelos disponibles a todos nuestros empleados. Redujimos tiempos de autorizaciones para usos de datos de IBM en un 62%, de terceros en un 58%. Todo eso es velocidad, efectividad y confianza. Y como ya les decía, esto es producto de IBM como cliente cero. Todo lo que estamos diciéndoles a ustedes, miren, es muy bueno, úsenlo, es porque IBM lo ha adoptado en su interior y lo ha enfrentado a los retos más grandes por la complejidad que tenemos. Nosotros sabemos qué es escalar. Entonces, ¿la confianza y el gobierno nos acelera o nos desacelera? Nos acelera. Puntos para recoger. Necesitamos un marco holístico, o sea, que vaya de punta a punta, que considere los datos, la inteligencia artificial y la privacidad. Debe ser integrado, no solamente en el papel, no solamente en estructuras, ojalá nos podamos acompañar de tecnología y ya hay tecnología que nos ayuda a que el ciclo de vida completo esté atendido. Hay retorno, la confianza es el principal fuente de sostenibilidad en el tiempo, la confianza de los usuarios internos y de los externos. Esto va a determinar el retorno de la inversión en gobierno y es lo que me va a permitir que mis soluciones sean confiables y transparentes. El cielo se puede poner oscuro, se ha puesto oscuro. Lo que les acabo de comentar es producto de si se hubiese adoptado, hubiese podido evitar estas nubes en algunos casos. Les voy a contar 4 casos de compañías que se han enfrentado a multas importantes que probablemente no se hubiesen materializado si hubiesen tenido un buen programa de gobierno y un ciclo de vida de gobierno integrado. Tenemos acá Deutsche Bank, una multa de 186 millones de euros, esto fue en el 2023, por ser lentos en el manejo de los datos asociado al lavado de activos. Un programa de gobierno habría cuidado los datos y esto no hubiese sucedido. A Deutsche Bank en 2017 ya el controlador le había dicho cuidado, en 2018 le volvió a decir cuidado y no lo atendió, no tuvo los mecanismos porque nadie quiere que lo multen, y 186 millones. Luego, miren qué particular, $300.000 a un banco alemán porque no tuvo transparencia, no pudo explicar la razón por la cual el automatismo en su página le declinó a un usuario final el acceso a una tarjeta de crédito. No supo explicarlo. Eso es transparencia de explicabilidad. ¿El banco quería eso? De ninguna manera. Probablemente le puso su producto con toda la buena fe y con todo el entusiasmo de acelerar las aprobaciones de tarjeta de crédito, seguro que sí. La falta de transparencia y entonces de gobierno y de qué le pasó a este automatismo en el tiempo, redundó en una multa de 300.000 euros. Hello Digit, el titular está bastante crudo, dice, le mintió a sus usuarios. Otra vez, son riesgos no anticipados que se materializan y tienen un costo en una multa, pero peor aún, ¿cuál sería el costo de la confianza de los usuarios frente a esta compañía? Le prometía a los clientes, invitaba a los clientes a ahorros, ofrecía unas rentabilidades y en la práctica usuarios curiosos demostraron que estaba siendo más costoso ahorrar que no ahorrar. Y algo muy similar para esta compañía
los advisors que tenía digitales estaban prometiendo unas tasas de retorno que no eran reales. ¿Ustedes qué creen que cada una de estas compañías pasaron por este proceso porque querían? No. Es la diferencia, es lo que la gobernanza puede anticipar. Caso Anthropic, y este es súper importante desde la perspectiva de los datos. Anthropic, que es una gran compañía, IBM hizo una alianza, anunció una alianza enorme hace 2 semanas para la AI empresarial. Tuvo que asumir una multa enorme porque en el entrenamiento de su modelo usó libros que estaban en internet. Hubo una demanda y el fallo lo que indica es, el problema no es que use libros que están en internet, está perfecto, no hay rollo, estaban en internet. El problema es que no los había comprado y los libros costaban 20.000 pesos, pues no sé. El problema fue que no tuvo un proceso claro de conciencia en de dónde proviene el dato y cuáles son los derechos de uso de esos datos, y los adquirió. Y de otra parte, a mí me gusta pensar en este caso no solo desde la perspectiva de Anthropic y lo que pudo haber hecho, sino también desde la perspectiva de los datos que nosotros estamos disponibilizando. El juez falló que lo que estaba público se podía usar, cumpliendo con lo correcto en términos de comprarlo. Si nosotros estamos poniendo datos, creo que no estamos cobrando nada por nuestros datos, están libres para ser usados, ¿vale? Y la lista es larga. ¿Cuál es la buena noticia? Ustedes que están estudiando, que prontamente van a ser parte de una compañía, los emprendedores, existen soluciones que nos acompañan en esta complejidad. IBM tiene una solución, es de las más maduras del mercado porque IBM desde hace 2 años estableció que AI sin gobierno iba a ser bastante complejo y nos iba a exponer a muchos riesgos. Y existe una solución que se llama Watson X Governance que nos ayuda en todo el ciclo de nuestros casos de uso. Yo entreno, despliego y ya acá empiezo a tener un ciclo virtuoso de monitoreo, evalúo, genero una hoja de vida del caso de uso, no del modelo, del caso de uso. Y otra vez empiezo a tener un ciclo virtuoso. Y al final lo conecto con riesgos. Y al punto que en algún momento el inicio para cualquier caso de uso va a ser a qué riesgos me voy a exponer y cómo los mitigo. Y a esto tenemos que llegar, no a un post y no a un antes. Esto está disponible. Y acá les dejo el QR para que la prueben. IBM tiene una suite enorme de inteligencia artificial, cubre los componentes que, por ejemplo, Sandra nos mencionaba hace un momento, y muchas de esas capacidades están for free y los puede guiar desde el inicio en su proceso de adopción. Trabaja híbrido con AWS, con Azure, con todos los grandes fabricantes, así que no hay excusa. Y me devuelvo. Cada uno de estos papers les permitirá profundizar en los temas que abordamos en esta corta charla. Gobierno, riesgos de los agentes, inteligencia artificial responsable. Si se les generó alguna inquietud, acá está la posibilidad de profundizar y hará parte de las memorias. Nuevamente, construyamos una AI confiable, ese es el llamado. La oportunidad es enorme, pero la oportunidad solamente se va a materializar si es confiable. Si lo que ustedes hacen lo usarían para otros, lo usarían para ustedes mismos, que ese un poco ha sido el principio de IBM hace 2 años. ¿Vale? Perfecto, Alejandra, muchísimas gracias. Entonces, gracias de verdad por enseñarnos que la inteligencia artificial tiene un valor según cómo la utilicemos.